Bienvenidos a este episodio, donde hablaremos de uno de los temas que más ha impactado la calidad de vida en los ciudadanos de Mérida, Yucatán. Hola, ¿cómo están? Soy Itzel Cano, estudiante de diseño de hábitat, y les doy la bienvenida. El día de hoy nos adentraremos en la reciente problemática sobre el tránsito y la congestión en el anillo periférico de Mérida, licenciado Manuel Bersunza. Comencemos. Actualmente, el periférico de Mérida es una vía importante porque conecta puntos claves de la ciudad, lo que facilita la movilidad urbana y el desarrollo económico. Funciona como una columna vertebral para el transporte público y de carga. Su relevancia también se debe a su función como eje de desarrollo inmobiliario y comercial, y por eso ser la principal arteria para entrar y salir de la ciudad, conectando con otras carreteras. Sin embargo, ¿a cuánto no nos ha pasado que cada vez que regresamos o nos movemos por la ciudad optamos por ir al periférico y resulta ser la peor opción? Ya sea de mañana o de noche, siempre hay tránsito y congestión en esta vía. ¿Y esto cómo ha afectado a los meridanos? Bueno, los conductores se han visto afectados ya que pasan mucho más tiempo en traslados diarios. Trayectos que antes les tomaban como 15 minutos, ahora pueden tomar más de 40, lo que reduce el tiempo disponible para sus actividades personales, familiares o de descanso. Igualmente, ha causado una mayor probabilidad de colisiones de alcances y accidentes debido a la mayor densidad de vehículos y cambios constantes de carril por la desesperación de muchas personas al no llegar a tiempo a sus destinos. Otro efecto es el constante peligro para los peatones y ciclistas, que se ha visto vulnerables, especialmente en los cruces e incorporaciones, debido al tránsito intenso y a menudo por las velocidades inadecuadas, lo que incrementa el riesgo. Además, la contaminación del ruido constante de los motores y claxones genera un ambiente sonoro perjudicial para los residentes cercanos de la vía. Y por último, la peor consecuencia que ha sido la contaminación del aire, debido a que los vehículos pasan mucho tiempo detenidos o circulando en la vía, lo que emite mayores cantidades de gases contaminantes como el dióxido de carbono, afectando la calidad del aire y la zona metropolitana de Mérida. ¿Pero esta situación siempre fue así? Realmente no. El periférico de Mérida no siempre fue una vialidad de alto flujo. Aquí te explico. Mérida era una ciudad compacta, es decir, era una ciudad de crecimiento más lento y de carácter colonial, marcada por el auge nequenero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A mediados del siglo XX, esta dinámica comenzó a cambiar drásticamente. En 1950, la población era aproximadamente de 23.875 habitantes, pero a partir de los años 60, las estimaciones generales de la ciudad rondaban entre los 200.000 a 250.000 habitantes, lo que indicaba el inicio de un crecimiento demográfico significativo. Y a pesar de que aún no se percibía como un lugar tranquilo donde se podía circular en bicicleta con facilidad, la presión demográfica y la consecuencia aumentaba el tráfico y la expansión física se hacían inminentes. Este cambio de escala urbana y el claro crecimiento explosivo y la expansión urbana contemporánea que se avecinaba generaron la necesidad de una solución de planeación mayor. En este contexto de rápida metamorfosis urbana, que en 1970, durante la administración de Carlos Loret de Mola, se materializa la construcción del anillo periférico de Mérida, con la intención de crear una vía de desviación que aliviane el tránsito del centro histórico de Mérida y conecte con las carreteras de acceso regional, por lo que el periférico se pensó como un límite físico de la ciudad. Es decir, la principal función del periférico era actuar como un límite físico para la mancha urbana, buscando contener la expansión desordenada y la dispersa y así evitar la conurbación descontrolada con localidades vecinas. Además que se pensó como una vía de circunvalación para desviar el transporte pesado, es decir, se pretendía desviar ese tráfico de largos recorridos y el transporte de carga fuera del corazón de la ciudad. Esto alivianaba la congestión en las calles del centro histórico que ya no eran adecuadas para el creciente número de vehículos.
En sus primeros años, el periférico no estaba completo en todo su anillo. En varios tramos era carretera angosta y de un solo carril, o con características rurales. Durante muchos años el periférico estuvo prácticamente vacío. Era utilizado por vehículos de carga, transporte intermunicipal o quienes querían rodear la ciudad sin entrar al centro. Pero todo cambió a partir de los años 90 y los 2000, cuando Mérida inició un proceso acelerado de expansión urbana, principalmente hacia el norte y posteriormente hacia el poniente y oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Antes de 1992, la propiedad de las tierras ejidales correspondían a la nación y su venta estaba prohibida. Sin embargo, a partir de la reforma agraria de los años 90 en México y la posterior implementación del programa de certificación de derechos ejidales, la PROCEDE, permitieron que los ejidatarios se convirtieran en propietarios plenos de sus parcelas mediante lo que posibilitó su venta o asociación con inversionistas. Sumando a que la economía yucateca en esos tiempos estaba pasando por una crisis desde la década de los 70 debido a la decadencia de la industria requerida, lo que provocó un reajuste económico y la migración de la población rural hacia la ciudad capital, que ofrecía nuevas oportunidades laborales en otros sectores. Esto generó un crecimiento demográfico importante, ya que convirtió a Mérida en un polo de atracción poblacional. Con todos estos cambios y la transformación acelerada que vivió Mérida durante las últimas décadas, la ciudad optó por un modelo urbano que privilegió el uso del automóvil como principal forma de movilidad. A medida que la mancha urbana se expandió hacia zonas cada vez más alejadas del centro, tras las aperturas de estas tierras ejidales, la creación de grandes fraccionamientos como Las Américas o Ciudad Cauquel y el desarrollo de corredores comerciales e industriales en torno al periférico, el transporte público y las alternativas no motorizadas no crecieron al mismo ritmo. Esto provocó que caminar, usar bicicleta o depender del transporte público se volviera poco práctico o incluso imposible en muchas áreas, obligando a los residentes a utilizar el coche para la mayoría de sus desplazamientos diarios. Como consecuencia directa, experimentó un incremento acelerado de la motorización. Entre los años 2010 y 2020, el padrón vehicular de Yucatán creció un 75%, pasando aproximadamente de 513,000 vehículos a más de 902,000, y se estima que la cifra continúa aumentando. Este aumento sustancial de autos por habitante elevó exponencialmente la demanda de movilidad en la vía más estratégica de la ciudad, el anillo periférico. Actualmente, la administración estatal reporta que el periférico registra más de 150,000 vehículos diarios entre automóviles particulares, transportes de carga, autobuses, etc. Esta intensidad vehicular produce saturación constante en horas pico. Tiempos traslados carriles generan congestiones todavía más severas. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para modernizar tramos ordenados, accesos, reducir límites de velocidad y construir distribuciones viales, estas intervenciones suelen responder a problemas ya presentes en lugar de anticiparlos, reforzando así la dependencia del automóvil en lugar de reducirla. Por ello, la crisis del tránsito y la congestión del anillo periférico de Mérida no son hechos aislados, sino la consecuencia de décadas de expansión urbana, decisiones de planeación y un modelo de ciudad que terminó por depender casi completamente del automóvil. Lo que comenzó como una vía para desviar el transporte pesado y contener la mancha urbana se transformó en el eje obligatorio de una ciudad que creció hacia afuera, sin integrar transporte público eficiente ni opciones de movilidad no motorizada. Comprender este proceso vislumbra que solo las soluciones deben ir más allá de ampliar carriles. Mérida necesita apostar por un sistema de movilidad sostenible, seguro, accesible y que reduzca la dependencia del automóvil y favorezca la ciudad habitable para todos. Esta fue mi opinión sobre esta problemática. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otro episodio.